Para arrancar esta inmersión profunda de hoy, imaginemos la escena por un momento, con todo el detalle posible. Digamos que es un domingo por la tarde y entramos a un museo de arte contemporáneo o, no sé, a una galería de esas de gran renombre. Claro, el típico paseo cultural del fin de semana, con esa atmósfera tan particular. Exacto. Cruzamos las puertas de cristal y de inmediato nos envuelve esa atmósfera característica del famoso cubo blanco, ¿no? Paredes inmaculadas, una iluminación perfectamente calculada, pasillos amplios donde los pasos resuenan. Y siempre hay como un silencio casi reverencial. Es un ambiente literal de templo. Sí, un templo total. Las personas caminan con las manos entrelazadas en la espalda, deteniéndose frente a un lienzo cubierto de salpicaduras de pintura o quizá una escultura de metal retorcido. Y están ahí asintiendo lentamente mientras intentan descifrar el mensaje oculto. Es una imagen súper familiar. Y lo interesante es que solemos asumir, casi por puro instinto, que la humanidad siempre ha interactuado con el arte, así, con A mayúscula, de esta precisa manera. O sea, como si contemplar una obra en el vacío, separada del ruido de la vida diaria, fuera una constante universal que llevamos impresa en nuestro ADN cultural. Pero resulta que no es así. Capítulo 3. La invención del arte. Inteligencia audiovisual. Es una suposición muy natural la que hacemos porque hemos nacido y crecido dentro de este paradigma. Todo nuestro sistema educativo nos enseña a tratar ciertas obras como si cayeran del cielo. Sí, destinadas exclusivamente a ser veneradas en espacios de contemplación. Y de eso va nuestra exploración profunda de hoy. Tenemos sobre la mesa un libro que, la verdad, sacude un poco estos cimientos. Se llama La invención del arte, una historia cultural, del filósofo Larry Scheiner. Y la misión de este análisis es precisamente desmantelar ese espejismo histórico. Queremos entender cómo esa barrera de concreto que hoy levantamos entre las bellas artes puras y la simple artesanía, pues no es una ley de la naturaleza, es un invento moderno. Y un invento sorprendentemente reciente además. Porque proyectar nuestra idea moderna de arte hacia el pasado es como... No sé, es como asumir que en plena Edad Media los reyes usaban teléfonos inteligentes para gestionar sus feudos. Me encanta esa analogía. Es un lente contemporáneo que nos ciega por completo ante la realidad de esas épocas. Totalmente. Porque si empezamos a rascar un poco y vamos a las fuentes originales, la primera barrera con la que chocamos es puramente lingüística, ¿verdad? Exacto. Si viajamos, digamos, a la antigua Grecia o a Roma, la palabra arte, en el sentido moderno, simplemente no existía. El concepto entero es un fantasma en la antigüedad. ¡Wow! O sea, ¿no tenían una palabra para referirse a la pintura o a la escultura como algo elevado? No, para nada. Los griegos utilizaban el término tecne y los romanos usaban su equivalente en latín, ars. Pero, ojo, ninguna de estas palabras significaba expresión sublime del espíritu ni nada por el estilo. Ah, ya. Entonces, ¿a qué se referían exactamente? Se referían a algo mucho más terrenal y amplio, básicamente a cualquier habilidad humana que estuviera guiada por reglas claras, procedimientos y destreza técnica. A ver, para dimensionar esto bien, o sea, estamos hablando de un término paraguas que cubría absolutamente todo tipo de fabricación humana. Quiero decir, hacer unos zapatos y esculpir una estatua de los dioses, ¿entraban en la misma caja conceptual? Entraban exactamente en la misma caja y sin ninguna distinción jerárquica mágica. Para un filósofo como Aristóteles, por ejemplo, escribir una tragedia épica monumental o fabricar una silla de madera eran procesos fundamentalmente idénticos en su naturaleza. ¿Idénticos? Wow, eso suena súper extraño hoy en día. Sí, porque ambos eran producto de la tecne. Ambos requerían un conocimiento profundo de los materiales, ya fueran palabras o madera, daba igual. Se trataba de aplicar una serie de reglas lógicas y pasos metódicos para conseguir un resultado funcional. Claro, o sea, los poemas épicos, las ánforas decoradas o las inmensas estatuas de mármol no se concebían para ser expuestas en una galería blanca y neutra. Tenían funciones cívicas insustituibles, ¿no? Exactamente. Servían para rituales religiosos muy complejos o actuaban como entretenimiento masivo en festivales cívicos.
eran cosas útiles. Y esto reconfigura por completo la imagen que tenemos de las ruinas clásicas. Porque cuando imaginamos a un ciudadano griego frente a un templo imponente, tendemos a pensar que estaba teniendo una experiencia estética pura. Claro, admirando las proporciones por el mero placer visual, ¿no? Exacto. Pero bajo la lógica de la Tecne, parece que lo apreciaba más bien de la manera en que hoy podríamos admirar, no sé, la ingeniería de un puente colgante o el diseño de un auto deportivo de alta gama, admirando cómo la forma sirve a la perfección a su propósito. Y llevando esa idea de la ingeniería un paso más allá, para el ciudadano de la antigüedad, la belleza misma no era un concepto independiente. La noción antigua de belleza, que ellos llamaban kalón, estaba atada, pero indisolublemente atada a la función y a la moralidad del objeto. O sea, no existía la idea de que algo era bonito solo por ser bonito. Para nada. Imagina un escudo de bronce bellamente cincelado, con detalles increíbles, pero que se parte en dos al primer golpe de espada. Eso no era considerado hermoso. Era una obra fallida. Claro, porque no protegía al soldado. Si no sirve, no es bello. Exacto. Una estatua era admirable en la medida en que cumplía su función de inspirar piedad o conmemorar el poder de la ciudad. La utilidad era la brújula absoluta que determinaba el valor de todo. Vale. Entonces, si la utilidad lo era absolutamente todo para griegos y romanos, la lógica dictaría que al llegar a la Edad Media, la cosa cambiaría, ¿no? Porque es un periodo donde Europa se vuelve profundamente mística, muy dominada por la teología. Uno pensaría que sí, que ahí nacería el arte espiritual. Exacto. Yo pensaría que el trabajo de los pintores y escultores finalmente se separaría de los objetos mundanos para elevarse a una categoría sagrada. Pero, irónicamente, leyendo el análisis de Scheiner, resulta que la iglesia medieval redobló la apuesta por esa filosofía práctica de la antigüedad. Sí, es uno de los giros más contraintuitivos de esta historia. Lejos de crear una categoría especial para el arte religioso, el periodo medieval estructuró todo el conocimiento humano en dos grandes bloques. Por un lado, las artes liberales, y por el otro, las artes mecánicas o serviles. Y las artes liberales eran las intelectuales, digamos. Ajá, las del intelecto libre. Las que no requerían esfuerzo físico ni mancharse las manos. Gramática, retórica, lógica, astronomía. Incluso la teoría musical estaba en este grupo de élite, porque se entendía como matemáticas audibles. Ok, pero ¿y las artes visuales? Porque, a ver, construir una catedral gótica o pintar frescos requiere un intelecto brutal, geometría, cálculo. Sí, pero también requiere sudar. Requiere levantar piedras pesadas, cortar madera y mancharse las manos con pigmentos químicos. Y precisamente por el sudor y la suciedad, la pintura, la escultura y la arquitectura fueron relegadas sin dudarlo a las artes mecánicas. O sea, ¿compartían categoría con, no sé, la agricultura? Con la agricultura, la herrería, la fabricación de armaduras, la navegación y la confección de textiles. Eran oficios manuales puros y duros. Es increíble. Y aquí es donde entra este concepto de la filosofía medieval que me voló la cabeza. Tomás de Aquino formuló una idea que ilustra perfectamente esta mentalidad. El libro menciona el ejemplo de la navaja de cristal. Así, la famosa navaja de Tomás de Aquino. Es un ejemplo brillante. Él planteaba lo siguiente. Imagina una sierra o una navaja fabricada íntegramente de cristal puro. Visualmente podría ser espectacular. Claro, deslumbrante. Reflejaría la luz de forma divina y parecería perfecta. Pero como el cristal es frágil y no puede cortar madera o cumplir su propósito esencial, la herramienta es un fracaso absoluto. La belleza visual, si carece de utilidad, es irrelevante para los pensadores medievales. La imagen de la sierra de cristal es potentísima para entender que, en ese mundo, la forma seguía estrictamente a la función. Ahora, hay un mito romántico derivado de esta época que siempre aparece en la cultura popular. ¿Cuál de todos? La idea del humilde artesano medieval. O sea, el monje anónimo que tallaba gárgolas en la oscuridad de la catedral, sin buscar reconocimiento personal, trabajando solo por la gloria divina. Ah, claro, el mito del creador anónimo. Pues los registros históricos y los archivos de los gremios desmontan ese mito por completo. Esa imagen del anonimato piadoso fue un invento de los historiadores del siglo XIX.
¿Ah, sí? Ujú. O sea, los constructores de catedrales sí eran famosos. Totalmente. Los talladores y los pintores de la Edad Media no eran anónimos para nada. Muchos poseían una reputación que cruzaba fronteras y eran disputados por reyes y obispos. Sin embargo, su forma de trabajar estaba años luz del concepto moderno del genio aislado en su estudio. Porque operaban dentro del estricto ecosistema de los gremios. Exacto. Era un sistema súper estructurado. Es que, analizando la estructura de esos gremios medievales, la dinámica se me figura muchísimo más a cómo opera hoy una gran firma de desarrollo de software o un estudio de arquitectura comercial enorme. A ver, desarrolla un poco más esa idea. Bueno, en una empresa de tecnología moderna tienes individuos con un talento extraordinario, ¿no? Programadores estrella que son muy respetados en su nicho, pero no se sientan a escribir código al azar para expresar su dolor existencial o su visión del mundo. Claro, no están haciendo poesía en código. Exacto. Trabajan bajo la figura de un jefe de proyecto, siguen una metodología estructurada, cumplen con entregables específicos en fechas límite y, lo más importante, el software final debe resolver un problema concreto para el cliente que pone el dinero. Es un paralelo operativo exacto. En un taller medieval o renacentista temprano, tenías a un maestro, oficiales y aprendices. Había un cliente, que normalmente era la iglesia o un gremio de mercaderes ricos, que redactaba un contrato legal detalladísimo. Un contrato que no dejaba nada a la imaginación. Nada. La obra final era un esfuerzo colaborativo y la imaginación individual del maestro estaba completamente subordinada a los requisitos funcionales del proyecto. No se premiaba la disrupción creativa, se premiaba la excelencia en la ejecución técnica. Pero, a ver, me cuesta un poco de trabajo imaginar a figuras titánicas trabajando simplemente como contratistas cumpliendo órdenes de un cliente. Porque si hay un momento histórico que choca de frente contra esta lógica corporativa que mencionas, es el Renacimiento. Claro, el Renacimiento es el punto de quiebre en nuestra imaginación. Es la época que nos vendió la figura del genio intocable, el artista tocado por la mano de Dios. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. La narrativa popular nos dice que ellos rompieron las cadenas del gremio y crearon el concepto de arte por el arte. Pues lamento romper la magia, pero esa es la narrativa que hemos heredado. Los documentos legales de la época cuentan una historia comercial sumamente terrenal y pragmática. A ver, dame un ejemplo de eso, porque sé que el libro entra en detalle con Leonardo. Sí, tomemos a Leonardo da Vinci como ejemplo de este choque entre el mito y la realidad. Cuando se le comisionó a la famosa Virgen de las Rocas, no fue el resultado de una inspiración repentina o un arrebato poético. Firmó un contrato vinculante y súper estricto con la Confraternidad de la Inmaculada Concepción en Milán. Y me imagino que el contrato no le decía, pinta lo que sientas en tu corazón. Para nada. El documento no le daba libertad creativa casi en absoluto. Le estipulaba explícitamente qué figuras teológicas debían incluirse, en qué posiciones y qué pigmentos específicos debían comprarse. Pigmentos específicos, claro, por el costo de los materiales. Exacto. Insistían en que usara azul ultramar, que estaba hecho de lapislázuli triturado y venía de Afganistán, y oro puro. Y además incluía penalizaciones financieras súper estrictas por retrasos en la entrega. ¡Wow! El hecho de que el contrato dictara incluso el origen químico de los colores demuestra que el cliente valoraba el cuadro más como un depósito de materiales preciosos que como una emanación irrepetible del alma del artista. Y hay una anécdota en el libro sobre un litigio legal relacionado con esta obra que ilustra perfectamente esta jerarquía de valores, ¿cierto? Sí, y es un caso clarísimo de cómo operaba realmente el mercado. Resulta que, tras entregar la obra, hubo una disputa legal extensa sobre los pagos. Y lo que revela la documentación del juicio es increíble. El ebanista, o sea, el maestro tallador que fabricó la intrincada estructura de madera del retablo para albergar la pintura... El que hizo el marco, básicamente. Exacto, el del marco. Bueno, él terminó recibiendo una compensación económica significativamente mayor que el propio Leonardo da Vinci. Es que no me lo creo. O sea, el marco costó más que el lienzo de Da Vinci. Es un golpe fulminante a nuestra visión moderna de la genialidad. Totalmente, porque el trabajo manual de tallar la madera a ese nivel se consideraba un oficio de inmenso valor técnico. A menudo era más costoso de remunerar que la simple aplicación de pintura sobre una superficie plana. ¡Qué locura! Y si dejamos la pintura por un momento y miramos hacia las letras,
pues el panorama no era distinto. Porque hoy tratamos las obras de William Shakespeare como textos sagrados, analizados en seminarios de literatura universal con guantes blancos. Sí, reverenciamos cada coma que escribió. Pero en el contexto del Teatro del Globo en Londres en su época, él no estaba escribiendo literatura temporal, ¿verdad? Para nada. Sus textos eran guiones de trabajo. Eran herramientas utilitarias para una compañía teatral que necesitaba llenar asientos cada semana para no irse a la quiebra. Los guiones eran documentos vivos y súper maleables. O sea, ¿los actores modificaban los textos de Shakespeare sobre la marcha? Constantemente. Añadían chistes locales de actualidad para hacer reír a la audiencia de los sectores más baratos, o cortaban monólogos enteros si sentían que el público perdía el interés o se aburría. En esa época, las obras de teatro populares rara vez se consideraban material digno de ser impreso o preservado en bibliotecas. Eran como los guiones de una serie de televisión semanal de hoy, puro entretenimiento de masas. Exacto, sujeto a las brutales demandas del escenario y de la taquilla. Vale, pero entonces aquí hay una desconexión gigante. Si la evidencia demuestra que los grandes nombres del Renacimiento y de épocas posteriores seguían inmersos en esta lógica de la tecne, trabajando por encargo, modificando su trabajo a petición del cliente y lidiando con presupuestos de materiales, ¿cómo y por qué nace la idea de que eran semidioses tocados por la inspiración divina? Todo se reduce a una campaña de relaciones públicas magistral. ¿Relaciones públicas en el Renacimiento? Sí, motivada por pura ambición de ascenso social. A medida que ciertos pintores y arquitectos comenzaron a ganar mucho dinero y a interactuar en la corte con duques, reyes y papas, se sintieron cada vez más incómodos con su estatus de trabajadores manuales. Claro, el orgullo empieza a pesar. Exacto. Querían sentarse a la mesa con los aristócratas y los poetas de la corte, no comer en las cocinas con los herreros y los tejedores. Entonces, para lograr esto, figuras como Giorgio Vasari comenzaron a escribir biografías hiperbólicas de sus colegas artistas. Como inflando su leyenda para verse mejor. Justamente, empezaron a alterar el significado mismo de ciertas palabras clave para elevar su estatus intelectual frente a la sociedad. Es que el lenguaje siempre es el primer campo de batalla. ¿Cómo redefinieron los términos para separarse del resto de los artesanos? Pues, tomemos el término latino ingenium, del cual deriva nuestra palabra ingenio. A principios del Renacimiento, invención o ingenio significaba la capacidad intelectual de resolver un problema técnico complejo. Como lo que hace un ingeniero hoy. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo lograr que 5 figuras humanas interactuaran de forma natural dentro de un espacio triangular estrecho en un retablo, cumpliendo con las demandas teológicas del obispo? Era pura destreza resolutiva. ¿Y cómo cambió eso? Los teóricos del Renacimiento tardío comenzaron a teñir esta palabra con connotaciones místicas. Empezaron a sugerir que el ingenium era una chispa original, una gracia interna, casi mágica, que no dependía de resolver problemas externos del cliente, sino de una sensibilidad superior del creador. Entiendo perfectamente el motor social detrás de esto. Los maestros querían estatus aristocrático, así que plantaron la semilla del mito del genio solitario. Así es. Fue una operación de marketing de clase. Pero, a ver, una cosa es escribir libros elogiándose a sí mismos y a sus amigos, y otra muy distinta es reestructurar toda la sociedad y el mercado para que el resto del mundo acepte y perpetúe esta nueva jerarquía. ¿En qué momento histórico este deseo de estatus se convierte, digamos, en el muro de concreto que hoy separa al artista con mayúscula del simple artesano? Ese momento sísmico, que en el libro Scheiner define como la Gran División, cristaliza definitivamente durante el siglo XVIII. Esto ocurre en plena Ilustración y justo con el advenimiento de la Revolución Industrial. O sea, varios siglos después de Da Vinci. Sí, tomó tiempo que la idea cuajara socialmente. Y el engranaje socioeconómico detrás de esto es fascinante. Resulta que el antiguo sistema de patronazgo estricto, donde un noble te pagaba un salario fijo por decorar su palacio, empezó a desmoronarse. En su lugar surgió un mercado abierto y con él una nueva burguesía adinerada. La clase media alta, los comerciantes ricos. Exacto. Esa nueva clase mercantil tenía muchísimo dinero, pero carecía de la sangre azul y del pedigrí de la vieja aristocracia. Así que necesitaban desesperadamente una forma de demostrar que poseían gusto y refinamiento. Algo que los distinguiera del trabajador común, del que en muchos casos acababan de separarse por un par de generaciones. Claro.
Es una dinámica de clases de manual. La invención de las bellas artes sirvió entonces como un símbolo de estatus puro y duro. O sea, si tienes el tiempo de ocio para pararte frente a un lienzo durante una hora simplemente para contemplar su forma, sin que el objeto te sirva para nada práctico en tu día a día, estás demostrando públicamente que no tienes que estar en el campo cosechando o en la fábrica trabajando 14 horas. Ese fue el mecanismo exacto. El tiempo de contemplación inútil se volvió el máximo símbolo de riqueza. Se crearon dos universos paralelos. Por un lado, las bellas artes. La poesía, la pintura de caballete, la música clásica, la escultura monumental, todo destinado a la contemplación contemplativa del espíritu. ¿Y por el otro lado? Por otro lado, la zapatería, la cerámica, el tejido, la ebanistería. Todas estas disciplinas fueron empujadas hacia abajo y relegadas a la categoría de artesanía o artes menores. Todo lo destinado a ser usado físicamente, a ser tocado o a entretener a las masas fue puesto en la base de la pirámide cultural. Pero me imagino que para sostener esta división tan tajante se necesitaba infraestructura, ¿no? Por supuesto, se construyó toda una maquinaria institucional que simplemente no existía antes. Fue entonces cuando surgieron los primeros museos públicos con reglas estrictas de silencio. Tíos a los festivales ruidosos griegos. Exacto. También nacen las salas de conciertos donde toser era una ofensa terrible y las academias de arte con filtros de admisión sumamente restrictivos. Y profundizando en esos filtros de admisión y en quién quedó fuera, el libro expone un impacto colateral de esta gran división que la verdad solemos pasar por alto por completo. Esta reestructuración no solo afectó a las clases trabajadoras o a los oficios manuales, sino que tuvo un componente de discriminación de género implacable. Ese tema es clave en el libro. El nuevo sistema de bellas artes se diseñó, ya sea consciente o inconscientemente, para marginar sistemáticamente a las mujeres, ¿no es así? El registro histórico es abrumador en este aspecto. Mira, durante la época de los talleres familiares y los gremios medievales, las mujeres participaban activamente en múltiples disciplinas integradas. Trabajaban a la par. ¿Y qué pasó en el siglo XVIII? Pues que cuando los teóricos y filósofos del siglo XVIII, que por supuesto eran todos hombres, decidieron qué disciplinas entraban en el panteón elevado de las bellas artes y cuáles no, trazaron la línea con una precisión quirúrgica que perjudicó a las mujeres. ¿De qué manera? Las prácticas en las que las mujeres históricamente sobresalían y controlaban, como el bordado intrincado, la tapicería o la costura fina, fueron inmediatamente etiquetadas como manualidades o mera artesanía, sin valor intelectual. Qué conveniente, ¿no? Muy conveniente. Y simultáneamente, las nuevas academias de bellas artes, que ahora eran la única vía para ser un artista legítimo, prohibieron a las mujeres estudiar la figura humana al desnudo. Y ese era un requisito técnico indispensable en esa época para ser considerado un pintor de historia de alto nivel. O sea, les cortaron las alas por partida doble. Es la metáfora perfecta del club social exclusivo. Justo cuando la sociedad empieza a cambiar y ciertos grupos podrían ascender, los fundadores reescriben los estatutos del club, crean la categoría abstracta de bellas artes y la utilizan como una barrera burocrática para asegurar que el monopolio del recién inventado genio creador permanezca estrictamente en manos masculinas. Es una lectura muy precisa de lo que ocurrió. Y lo más revelador de todo esto es que las mujeres artistas vieron venir esta marginación mucho antes de que se formalizara por completo. Scheiner destaca figuras del barroco como la excepcional pintora Artemisia Gentileschi, quien entendió perfectamente las reglas de este nuevo juego de poder. Artemisia es un ejemplo fantástico. Cuéntanos de su autorretrato porque es muy diciente. Sí. En su célebre obra Autorretrato como alegoría de la pintura, Artemisia hace algo muy subversivo. No se representa a sí misma como una musa pasiva, estática y etérea, que era el estándar de cómo se pintaba a las mujeres en esa época. ¿Cómo se pinta entonces? Se pinta a sí misma en plena acción física, con las mangas remangadas, el cabello desordenado por el esfuerzo, inclinada intensamente sobre el lienzo. Está fusionando el tremendo esfuerzo físico de la técnica antigua con el inmenso peso intelectual de la creación. ¡Wow! Es una declaración de principios. Totalmente.
Estaba reclamando y encarnando su legitimidad frente a un sistema emergente que intentaba definir al artista como un ideal filosófico y masculino al que ella, por ser mujer, supuestamente no podía acceder. De una manera tan brillante de utilizar el propio medio visual para lanzar un manifiesto político y profesional en toda regla. De verdad que, mirando en retrospectiva todo el terreno que hemos cubierto hoy, el viaje es asombroso. Es un viaje que te cambia la perspectiva por completo. Sí, porque comenzamos en la antigua Grecia y Roma, un mundo integrado donde la tecné fusionaba la habilidad técnica y el propósito, donde escribir una obra y construir una silla eran la misma expresión de capacidad humana. Luego pasamos por la pragmática navaja de Tomás de Aquino en la Edad Media y vimos los rigurosos contratos corporativos del Renacimiento, observando cómo la ambición social sembró poco a poco el mito del genio. Para finalmente colisionar en el siglo XVIII con esa inmensa operación de ingeniería social, ¿no? Exacto. Esa operación que fracturó nuestra cultura, creando la categoría de las bellas artes como un refugio de estatus y marginando el resto de la creatividad humana bajo la etiqueta de artesanía. Es que es un ejercicio de deconstrucción brutal y cambia de forma permanente la lente con la que miramos el mundo. Una vez que comprendes que la separación entre belleza y utilidad es un artificio, te das cuenta de que gran parte del aura mística que envuelve a los museos y a la alta cultura es un contexto de consumo prefabricado. Es un consenso social reciente, no una verdad universal bajada de los cielos. Exacto. Es una construcción. Queremos agradecer profundamente a quienes nos escuchan por acompañarnos a través de estos siglos de transformaciones históricas. Cuestionar las categorías que estructuran nuestra realidad requiere de una curiosidad genuina, y la verdad es que es un privilegio desmenuzar estos textos con todos ustedes. Siempre es un placer compartir estas inversiones. Pero antes de dar por terminada esta sesión, hay una reflexión ineludible que se desprende de las premisas de Scheiner y que flota inevitablemente sobre nuestro presente. Porque si aceptamos que este intrincado sistema moderno de las bellas artes, con sus galerías silenciosas, sus curadores y su culto al artista torturado, es apenas un invento del siglo XVIII, con un par de siglos de rodaje, la gran pregunta es, ¿qué sucede cuando las condiciones socioeconómicas que lo crearon desaparecen? Porque ninguna construcción cultural es inmune a la evolución tecnológica. Exactamente hacia allá iba. Pensemos por un segundo en el momento exacto que atravesamos hoy. El auge masivo de los medios digitales, la inteligencia artificial generativa, el diseño de videojuegos inmersivos que hoy requieren presupuestos más grandes que Hollywood, los creadores de contenido que mezclan narrativa, comercio y estética a un ritmo vertiginoso. Es una licuadora cultural. Sí. Todos estos fenómenos están demoliendo a martillazos las fronteras entre el arte elevado, el diseño funcional y el mero entretenimiento de masas. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿podría ser que, inmersos en el ruido del siglo XXI, ya estemos presenciando el colapso final de ese muro inventado en el siglo XVIII? Es una hipótesis fascinante. Estamos quizá ante el nacimiento de un tercer paradigma, o frente a un retorno hipertecnológico a la antigua tecne griega, donde el ingeniero, el desarrollador, el diseñador y el artista vuelven irremediablemente a ser la misma persona. Me inclino a pensar que sí. Las jerarquías clásicas se están disolviendo bajo nuestros pies y la utilidad y la estética vuelven a fusionarse, esta vez en el código y en el diseño digital. Es para pensarlo largo y tendido. Así que la próxima vez que alguien recorra los silenciosos pasillos de un museo contemporáneo, vale la pena detenerse frente a un cuadro enmarcado y preguntarse, ¿estamos realmente de pie en un templo que custodia verdades eternas del espíritu humano o simplemente estamos caminando entre las bellas ruinas de una burocracia cultural del siglo XVIII que lentamente comienza a desaparecer? Gracias por acompañarnos en este profundo análisis histórico. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Inteligencia audiovisual.